Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir dirección, ayuda a Dios para comprender su palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir con los oyentes o con cualquier persona unos versos sobre los mandamientos de Dios, de la importancia que tiene el obedecer los mandamientos de Dios. Muchas veces se escucha o he conversado con algunos compañeros de trabajo y me dicen que los mandamientos de Dios ya no es necesario guardarlos ni obedecerlos. Se entiende que con la venida del Señor Jesús y con la muerte del Señor Jesús, los mandamientos de Dios ya no es necesario e importante guardarlos. Pero tenemos que hacerle caso siempre a lo que dice la palabra de Dios y no a las opiniones de los hombres. Ahora para compartir vamos a comenzar en Deuteronomio, el capítulo 11, vamos a leer del verso 26 al 28. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Estas dos cosas nos deja Dios, pero en cada uno de nosotros queda de escoger. Dios ofrece o deja bendición y maldición. Ahora vamos a ver de qué manera se obtiene una cosa y la otra. Dice el verso 27. La bendición, si oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿De qué manera se obtiene la bendición? Obedeciendo o guardando a los mandamientos de Dios. ¿Qué más dice el verso 28? Y la maldición, si no oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habíais conocido, le dice Dios. Miremos, dice que la bendición de Dios se obtiene a cambio de obedecer los mandamientos de Dios. Y la maldición viene a raíz de no obedecer a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que muchas veces se entiende, se cree que porque vino Jesús y murió el Señor Jesús, estos mandamientos no hay que guardarlos más. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios y versos también, versos del mismo Señor Jesús que habla de los mandamientos de Dios. Ahora vamos a pasar a Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Juan. Dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Eso es pecado, transgredir los mandamientos o la ley de Dios. Pero a veces se dice y se entiende que de que vino el Señor Jesús, no hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero le vamos a consultar a la palabra qué nos dice. Ahora dice el mismo capítulo, pero vamos a saltar al verso 24. Miremos qué clara que es la palabra de Dios. Dice el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Miren qué clara y qué fácil de comprender es la palabra de Dios. Estos son los mandamientos que muchos dicen que con la muerte del Señor Jesús quedaron clavados en la cruz. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué más dice? Y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros,
por el Espíritu que nos ha dado. Miren que la palabra de Dios no tiene contradicción. ¿Cómo podemos decir yo soy una persona que tengo el Espíritu Santo de Dios y digo o entiendo que los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz? Es contradictorio. Por eso que tenemos que mirar y entender que la ley que quedó clavada en la cruz es la ley de los sacrificios de animales. Por eso que el Señor Jesús fue el Cordero de Dios. Con esa ley terminó el Señor Jesús, pero no con los mandamientos de Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica, vamos a ir al último libro de la Biblia. Vamos a mirar Apocalipsis, el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso también ocurrió cuando, desde que muere el Señor Jesús y resucita, a Satanás no se le permitió más subir al cielo. Ahora, ¿qué dicen los ángeles? Una vez que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, a la tierra. Vamos a saltarnos al verso 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos, alegría en el cielo, porque esa serpiente antigua fue lanzado a la tierra. ¿Y qué más dice? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Para qué le queda poco tiempo al diablo o a Satanás? Para engañar a la gente que falta de engañar. Por eso que la gran mayoría de la gente no siente interés en estudiar la Biblia y no tienen muchas veces la facilidad o la capacidad de comprender la Biblia, porque Satanás trabajó en la mente de las personas. Y nos vamos a saltar al verso 17. Ahora estudiemos este verso y pensemos y analicemos. ¿Será que con la venida del Señor Jesús los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz? Vamos a leer el verso 17. Entonces el dragón, que es el diablo, se enfureció contra la mujer. Sabemos que la mujer en la Biblia representa iglesia. Pero dice que el dragón se enfureció con esa mujer. Vamos a ver por qué. O qué es lo que hace la mujer que tiene bronca a Satanás. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora vamos a ver cuál es la iglesia o qué tiene la iglesia que le hace enojar a Satanás. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra esas personas está enojado Satanás y le está haciendo la guerra. ¿Contra quién o cuál es la iglesia de Dios? La que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos casi en las últimas hojas de la Biblia que es necesario seguir guardando los mandamientos de Dios. Por eso que cuando estudiemos la Biblia, cada uno estudie, mire
y no creamos a cualquier persona o no creamos a cualquier cosa que nos dicen. Estudiemos cada uno de nosotros la Santa Biblia. Vamos a continuar en el libro de Mateo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús sobre los mandamientos o la ley de Dios? Vamos a ver si el Señor Jesús dice que los mandamientos siguen o los vino a terminar. Vamos a mirar Mateo el capítulo 5, el verso 17 y 18. Acá el Señor Jesús enseña sobre los mandamientos o la ley de Dios. Dice el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Miremos cómo nos habla el Señor Jesús. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Nos aclara que no pensemos eso, que vino a terminar con la ley o con los profetas. ¿Qué más dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a cumplir los mandamientos de Dios y a cumplir lo que estaba establecido de él en los santos profetas. ¿Qué más dice el verso 18? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya realizado. Miren las garantías que pone el Señor Jesús sobre los mandamientos de Dios. Dice que va a pasar el cielo, se va a terminar el cielo y la tierra, pero de ningún modo se va a terminar la ley o los mandamientos de Dios. Que nos quede claro que el Señor Jesús no vino a terminar los mandamientos de Dios, vino a terminar con la ley de los sacrificios de los animales, con la ley ritual. Eso es lo que vino a terminar el Señor Jesús. Y vamos a saltarnos al libro de San Juan, el capítulo 2 de San Juan, y vamos a leer del verso 3 al 5. Miren qué clara que es la palabra de Dios. A esto tenemos que creerle. La palabra de Dios está sobre todo ser humano. Está sobre toda persona la palabra de Dios. A eso es lo que tenemos que creerle, a lo que está dicho en la santa palabra de Dios. Dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Mire, si decimos que conocemos a Dios, que conocemos al Señor Jesús, podemos decir yo me considero porque soy un hijo de Dios. Pero dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Haciendo qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Dios, dice que ahí se puede afirmar que uno cree o entiende o conoce a Jesús o a Dios. Y vamos a estudiar el verso 4. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es, ¿qué cosa? Un mentiroso, y la verdad no está en él. Miremos si hablamos del Señor Jesús o si hablamos de Dios. Pero si no guardamos sus mandamientos, somos un mentiroso, nos dice la palabra de Dios, y la verdad no está en esa persona. ¿Y a qué representa la verdad? A la palabra de Dios. Por eso que nos aclara y nos enseña la palabra de Dios.
para que no entendamos o creamos que los mandamientos de Dios no hay que guardarlos. ¿Qué nos dice el verso 5? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? En esto conocemos que estamos en Él. ¿Haciendo qué cosa? Guardando los mandamientos de Dios. Y si no los guardamos, dice la palabra de Dios que somos mentirosos y la palabra de Dios no está en nosotros. Estos versos afirman y confirman los mandamientos de Dios que están en pie. Y ahora vamos a estudiar, vamos a volver a Mateo nuevamente, algo más que enseña el Señor Jesús sobre los mandamientos de Dios. Esto que se entiende y se dice que con la venida del Señor Jesús no hay que guardar los mandamientos de Dios, es una enseñanza errónea, es un entendimiento equivocado basado en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Miren, al Señor Jesús se le hizo una pregunta a un joven. Miren qué linda y qué necesaria la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Y eso está en Mateos, el capítulo 19, el verso 16 y 17 vamos a estudiar. Dice: entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren qué pregunta más sabia, qué pregunta más importante. ¿Qué cosa buena tengo que hacer para tener la vida eterna? Miramos la respuesta del Señor Jesús en el verso 17. Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. Miren la respuesta que le da el Señor Jesús a ese joven. Si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos entender o creer que porque el Señor Jesús vino y murió, esos mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz? Si eso es lo que tiene que hacer un ser humano para heredar la vida eterna. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Y le dijo el joven: ¿qué cosa buena haré? Porque si recordamos en Romanos el capítulo 7, el verso 12, señala las virtudes o las cualidades de los mandamientos de Dios. Dice que los mandamientos o la ley de Dios son santo, justo y bueno. Esas son las virtudes o las cualidades de la ley de Dios. Y ahora vamos a mirar la última cita bíblica para ya ir terminando. En San Marcos vamos a estudiar el capítulo 12 de Marcos y vamos a leer del verso 28 al verso 31. Acá le hacen otra pregunta al Señor Jesús y dice el verso 28. Se acercó uno de los escribas que los había oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó. Mire, le hacen una pregunta al Señor Jesús. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? El verso 29 responde el Señor Jesús. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es un solo Señor. Esto también que nos quede claro y nos sirva para conocimiento de Dios. Que Dios es un solo ser, el Padre. ¿Y qué más dice? El verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ahora preguntémonos, de la manera que hay que amar a Dios, ¿puede que esto haya quedado clavado en la cruz? Acá señala y explica al Señor Jesús que es el principal mandamiento de Dios. ¿Y qué más dice el verso 31? El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso que esos 10 mandamientos de Dios se resumen en dos. Los 4 primeros mandamientos son hacia Dios y los 6 restantes hacia el prójimo. Por eso que una persona que obedece o guarda los mandamientos de Dios está bien con Dios y también está bien con el prójimo. Desde ya, muchas gracias por las personas que nos escuchan, y siempre le vamos a sugerir que las citas bíblicas que les damos estudien en sus casas para que confirmen o afirmen que lo que estamos estudiando está basado en la santa palabra de Dios. Nos vemos. Muchas gracias por la atención.